Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Hola a todos y todas, a quienes se van conectando. Bienvenidos y bienvenidas a este último espacio del día de hoy del Festival de Artes y Pedagogías Virtuales propiciado por la Fundación Casa Cultural La Chispa. Hoy ha sido un día fantástico en que hemos tenido muchísimos espacios muy interesantes. Acabamos de salir de la mesa de trabajo de artes visuales con Producciones El Retorno y nos fue muy bien. Bien, esperar a que vayan llegando y se van acercando, que nos cuenten un poquito de dónde vienen. Pues yo acá esta noche estoy muy bien acompañado con un amigo de hace mucho tiempo mío y de la casa también, Eber Arcano, creo que más conocido como el Flaco Porras. Y bien, bueno, esperando a que la gente vaya llegando y nos vaya comentando de dónde nos ve. Bueno, como recordarles, este festival pasa el día de mañana también. Tenemos el último conversatorio a las 7:30 de la noche, igual que este. Y bueno, Flaco, para iniciar un poco esta conversa, para La Chispa, seguramente vos sabés, han sido centrales dos categorías y prácticas que venimos dibujando poco a poco en estos 3 años de existencia, que cumplimos 3 años hace muy poquito, en agosto justamente. Y una tiene que ver con cultura popular, que es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy, la noche de hoy. Y la otra tiene que ver con cultura libre, que es un poco más reciente y que no obstante tiene todo que ver, por ejemplo, con este Festival de Artes y Pedagogías Virtuales. Recordarán, tal vez quienes ya han estado en otros espacios, que defendemos la cultura libre como formas de cooperación y de liberación de los contenidos culturales, como formas alternativas de distribución y creación de la cultura, y que es un movimiento que empieza con el movimiento software libre, particularmente en el área de la programación, y que hoy se expande hasta ser todo un movimiento sociocultural que cabe en toda una cantidad de áreas, desde la agricultura hasta la ciencia, hasta las artes y la cultura, como veremos hoy. Y bien, esta noche, Everard es un viejo amigo. Everard hace de todo un poquito. Creo que es una figura de esas difícil de definir en términos de un solo aspecto. No obstante, me voy a atrever, antes de invitar a Everard a que lo haga él mismo, a decir que Everard es investigador, que Everard es trabajador popular, trabajador dentro de los movimientos sociales, es un hombre de los archivos también, y eventualmente también es magíster, sociólogo y magíster en ciencias de la información con énfasis en memoria de la Universidad de Antioquia. Pero bueno, sin darle más como rienda a esto, Flaco, contanos un poquito esta noche quién es el Flaco y qué hace el Flaco Porras. Bueno, ¿qué más, Duque? ¿Bien o qué? ¿Me escuchas bien, sí o qué? Sí, bien. Sí, todo bien. Bueno, parce, pues bueno, primero, pues gracias, como siempre, ahí por los buenos saludos. Siempre para mí va a ser como muy importante, pues como, no solamente apoyar, pues como este tipo de iniciativas, sino también como asumir como propio un proyecto tan bonito y tan sentido como lo que es La Chispa. Creo que eso ha sido también un espacio de muchos afectos, y bueno, en el cual he podido también como estar en muchas de esas facetas que vos me mencionabas ahí, y que espero pues que de alguna u otra forma esto lo que de alguna otra forma logre es seguir fortaleciendo un espacio tan importante para la ciudad como La Chispa. Y pues yo no sé, o sea, definirse uno es una cosa muy difícil, vos misma lo decís. Pues en últimas, todos esos pedacitos de lo que vos decías, pues en resumen de alguna otra forma lo que es uno, ¿cierto? Lo que de alguna otra forma se arriesgó a estudiar, como desde la sociología y la maestría,
y digamos desde lo que nos ha movido todo el tiempo, o particularmente me ha movido todo el tiempo, que es digamos la vinculación al trabajo comunitario, popular, político, que desde hace muchísimos años pues acá en el territorio también he contado pues como con muchos espacios y muchas historias, desde casas culturales y acciones colectivas barriales, hasta digamos otra experiencia pues más como estudiante, como digamos en escenarios de formación, que obviamente pues ahí fue donde tal vez incluso vos y yo nos cruzamos, y en medio de todo eso han surgido unas identidades que se han materializado, como lo decías, en el tema de los archivos principalmente, pues una cosa que para mí ha sido fundamental. Soy un poquito como obsesivo con el tema de la conservación, con el tema de guardar, con el tema de cuidar, pues como esos objetos que en últimas pasan de ser simples objetos a ser cosas muy valiosas, no solo para la vida de uno, sino también para la historia, para la vida de otros, las experiencias con otros y otras. Entonces creo que eso es un componente también ahí como que me define, y por eso se han desprendido un montón de cosas, desde la experiencia de resistencia comunitaria hasta la teología de la liberación, el punk y la música, los escenarios culturales a nivel, digamos, de territorio aquí en la Comuna 5, y obviamente pues un poco también de la ciudad, y todo lo que se entremezcla pues también ahí con las luchas sociales populares, la defensa de los derechos humanos, la memoria pues como un escenario también de disputa. Y bueno, pues por ahí se han desprendido muchos proyectos, algunos todavía existen, otros han mutado, otros han quedado como acumulado de lo que somos hoy en día. Y bueno, no sé, pues por ahí creo que es más o menos que se enruta muchos años de trabajo. Bueno, no son tantos tampoco, pero sí algunos buenos años, casi que más de la mitad de la vida en esta dinámica. Bueno, flaco, van saludando por acá. Hola, ¿qué hace? Que creo que se llama Alejandro. Te manda abrazos. Y bueno, estamos que la gente siga conectando. Ya tenemos una buena audiencia. Invitarles a que compartan este en vivo, esta conversación con el flaco, y también, digamos, todas las actividades que tenemos mañana en el festival. Bueno, flaco, vos hablabas de varios aspectos de tu vida, de tu acción política y cultural. Mm, y sí, yo creo que es difícil definirlos, pero también es difícil desde afuera intentar pegarlos, como ver cómo se pegan un montón de dimensiones que, digamos que en el trabajo que hemos hecho en La Chispa, consideramos todo como cultura popular, y dentro de la categoría de cultura popular, pero quiero saber cómo vos en tu vida y particularmente en los trabajos que has venido realizando, esta vaina cómo se pega el tema de los archivos, o sea, cómo llegas a los archivos, cómo se pega el tema de la religión, cómo se pega el tema del movimiento comunitario, cómo se pega el tema del movimiento popular, y cómo se pega algo que parecería no tener en principio relación con algo como la religión, y con particularmente cuando decís teología de la liberación, como el punk, y un proyecto como el sótano. Me gustaría como que hablaras un poco de esas dimensiones, de lo que, bueno, ya me dirás si vos consideras igual, pero por lo menos desde un poco las reflexiones que hacemos desde La Chispa es dimensiones de la cultura popular, con qué pegamento se une eso, con qué pegamento en tu historia de vida, en lo que hoy estás haciendo, pero también conceptual, en tu práctica política, se pegan todas esas dimensiones. Comentanos un poquito. Pues bueno, a ver, eso, eso solo se puede explicar desde la última parte que dijiste, que es el tema, o digamos, la experiencia de vida. O sea, no hay una forma, digamos, como de uno definir o casi que como categorizar en una sola cosa toda esa multiplicidad de vainas que uno hace, porque si hay algo que es muy característico de lo popular, es incluso eso, es lo diverso. Es lo diverso, pero que conserva de alguna u otra forma algunos asuntos y algunas como principios identitarios que nos permiten como ir moviéndonos en muchas cosas. Es decir, uno en su vida no se define en cualquiera que sea su momento como algo solo. Si uno es, por ejemplo, estudiante, uno conserva otras identidades con otros grupos. Uno también es hijo, algunos pueden ser padres de familia, uno es miembro de un barrio, es miembro de una comuna,
Entonces uno como que permanentemente conserva una multiplicidad de identidades que van confluyendo entre sí y que para mí eso ha sido lo que ha marcado o digamos lo que hace la potencia de lo popular. Muchos de nosotros y nosotras crecimos en familias, en barrios, digamos, populares, con valores, digamos, religiosos muy tradicionales, pero también con ciertas anécdotas, con ciertas historias que de alguna otra forma ponían en evidencia como muchos asuntos en valores como la solidaridad y el tema de lo comunitario que confluían en medio como de todo ese marasmo también, digamos, entre comillas, como conservador, y que eso de alguna otra forma va influyendo en la vida de uno haciéndole preguntas, y a medida que uno va moviéndose pues como en su territorio, va conociendo gente, va asimilando ciertas cosas también que le gustan en la vida, pues uno va como agarrando. Entonces, obviamente el tema, eso pasa mucho pues como con la gente, no solo la cercana, sino también con la que no es tan cercana, pero que conoce también de los proyectos de uno. Es muy charro que a uno en el barrio pues lo conozcan como eso que vos decís, como el man que pertenece como a corporaciones, que es como punkero, que hace cosas con el punk, que conciertos, que una cosa, pero al rato le ven por ahí una publicación hablando de teología. Todo el mundo es, uy, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué pasó ahí? Y claro, pues abiertamente esa relación pues no es como tan evidente, ¿sí o qué? Porque venimos como también plagados con ciertas visiones de lo que ha sido la religión y bueno, nos ha tocado también vivir y sentir lo que ha representado una institución religiosa en nuestras vidas, en nuestra sociedad, pero a medida que uno empieza como a escudriñar y uno se va topando, uno también cuenta como con la suerte de irse topando con ciertos personajes, con ciertas personas, con ciertas cosas que van poniendo ciertos interrogantes y pues le van diciendo a uno como, venga, pero si usted pilla esto por este lado, de pronto no es como tan así. Y eso fue lo que me pasó un poco en la experiencia, digamos, religiosa más fuerte que yo tuve, que fue ir a estudiar al seminario de Medellín, al menor de Medellín, en secundaria, en octavo, y yo le he contado a mucha gente esto, incluso creo que en algún momento con cualquier cerveza con vos te lo conté. Para mí llegar al seminario con una visión un poco clásica de que sí, tenía como alguna vocación por ahí, para mí llegar ahí fue muy crucial porque ahí fue donde conocí dos cosas que fueron las que empezaron a regir de ahí en adelante pues como mi vida y tenía sino 13 años, que fue el punk por un lado y por el otro lado las experiencias de la teología de la liberación en ese momento. Flaco, te nos fuiste un momentico. Esperemos la gente que está ahí. Esperemos que el flaco se nos fue como un segundito. Debe estar teniendo algunos problemas. Ah, bueno, sí, yo creo que Ya ¿qué volvió. fue o qué? Flaco, te habías ido. Nos Ah, estabas contando. Nos ah, estabas contando. Creo que ya nos están escuchando bien. No sé si la gente puede comentar. no creo Creo porque que por allá nos fue están como la diciendo. pantalla. Ajá. Sí, sí, nos estabas comentando. Bueno, algo que me pareció que si lo hemos conversado es esa parte la omitiste, que en el seminario como, conociste dos cosas Ajá. que no creo bueno, que son como un poco lo que estamos versando acá, que fue la teología y la liberación y adicionalmente el punk. Bueno, yo bacano que nos contés un poquito la historia y recapitules desde ahí que fue cuando se te fue la señal, ¿cómo que conociste el punk en el seminario? Sí, eso fue muy curioso porque obvio no lo conocí por la institución, sino porque eran grupos muy pequeños, éramos como 13, 14 compañeros de clase y con dos de ellos, pues uno de ellos tenía como una cercanía por familiares o por amigos y por el barrio, pues como al tema del punk y pues me prestó unos casetos y toda la cosa y empezamos como a escudriñar sobre eso y ya ahí éramos como un grupito de cuatro, como de cinco y empezamos pues como el rollo, en últimas, ese encuentro también fue muy interesante porque como que entre todos teníamos ahí como
como que no estábamos tan seguros de esa decisión que estábamos tomando de estar allí o de la vocación pues como clerical. Entonces decía que para mí es muy importante ese momento porque aunque terminé todo ese año fue como, claro, meterme como al punk, empezar a escudriñar por esa vaina y como decía antes de que se fuera la señal, puede que no haya madurado mucho la idea de esta pregunta por la teología de la liberación, pero digamos que esos nombres que me dijo aquel cura en esa época, que fue principalmente pues como Camilo Torres Restrepo y incluso Gerardo Valencia Cano y otros más, eso quedó como ahí, ¿cierto? Quedó como ahí y después con el tiempo volvieron a aparecer. Yo obviamente pues estudio ese grado, me canso, hablo con mi familia pues y asumo otros roles que dije como no, esto no, definitivamente esto no es por acá. Empieza como la cuestión, el PUN obviamente desde sus letras, desde escuchar la música, empieza a generar ciertas cosas fuertes como a preguntar, obviamente problemas en la casa, porque entonces qué es esa música y una cosa, la otra, pero empieza como a correr la cosa, entonces yo quiero volver pues como a un colegio público, vuelvo acá al barrio Pedregal, que ya es como una 6 pues de Medellín, y ahí sí es donde explota un montón de cosas con eso, pues porque llega una comuna que eh, de alguna otra forma es muy importante para el rock en la ciudad, y empiezo a tener compañeros, compañeras, calles, parques, corporaciones muy cerca, donde empiezo ya como a empaparme pues de un montón de cosas, a participar de premios culturales, a intercambiar mucha más música, a conocer mucha más música, a tener otros referentes un poco más claros y empieza, digamos, como todo este rollo, en cierta medida como contracultural, a incorporarse en mi vida. Eso me toca también pues como con un momento de la historia muy compleja para Medellín y especialmente para esta comuna porque hacía presencia pues ya estaba incursionando el bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia, Cacique Nutibara, entonces estuvimos como aproximadamente entre el 99 y el 2002, fueron épocas muy duras incluso para ir al colegio, donde había que cambiar las rutas, en ocasiones habían tocas de queda, nos tocaba ver mucha gente asesinada a veces en el trayecto para ir al colegio. Yo viví pues toda mi vida en un barrio que si bien es nomenclatura de Bello, pero me moví más siempre en Medellín porque es como el límite entre los dos municipios. Entonces para mí era más común, pues mucho más común estar en Medellín, habitar Medellín y sentirme como con esta parte de la ciudad que realmente hacia adentro del municipio de Bello, aunque también conservé pues como algunos amigos del barrio y de muchas cosas. Entonces eso también fue muy complejo vivir eso, quedarse encerrado en la casa, bueno, como todo este panorama, digamos, como político y social que se vivía, y pues el PUN, digamos, como que trataba de respuestas, ¿sí? En el colegio tuvimos compañeros asesinados, tuvimos compañeras asesinadas, tuvimos gente que no, nunca supimos qué pasó porque no volvió a estudiar, profesores perseguidos, profesores que por su condición sindical los movían del colegio. Entonces, eso fue bien interesante porque comencé pues como a habitar mucho más esos territorios por los conciertos, por un montón de cosas, por la movida cultural, las casas de la cultura, y pues ahí me fui como yendo. Obviamente esa situación costó mucho para nuestros barrios. Hay historias pues como tristes, como te decía, de gente pues conocida, asesinada, perseguida, pero paralelo a eso estaba eso otro, ¿cierto? Como esa apuesta cultural muy juvenil, en cierta medida empezamos como a tener ciertas lecturas, a conocer ciertos personajes, ciertos grupos más históricos todavía de la comuna. Aquí desde que uno estaba pequeñito, mi abuela creció en el 12 de octubre y a uno lo llevaban a una biblioteca popular que existía ahí, la Tinto Brás. Uno se movía mucho como en esos escenarios y ya entre más grandes nos empezamos a dar cuenta de qué eran esas bibliotecas, quiénes las habían creado. Empecé a ver cuadros que yo decía, claro, este es el personaje que me mencionaban en tal libro, este es el personaje que me mencionó el cura aquel. En una biblioteca yo vi un cuadro una vez de Camilo y ahí, por ejemplo, empecé como a retomar y yo, claro, el cura que me dijo este otro cura cuando yo estaba en el seminario. Y me iba como a confluir un montón de cosas y ahí es donde yo me empiezo a preguntar, como yo ir a antes iba a una iglesia a rezar o a colitar, pero ya estaba yendo a iglesias, era porque tenían bibliotecas populares en la casa cural o al lado, ¿cierto? O recuerdo que al 12 tenía hasta una cosita de cine, pues una salita de cine. Otra biblioteca piloto aquí en Florencia que tenía un poquito el tren de papel. Entonces todo eso
empieza a hacerme preguntas, ¿sí? Y yo empiezo es como a querer, pero meterme a saber, pero qué es esa vaina, qué es eso de obviamente el punk, el rock también aparecía por ahí equidistante, pues, pero también estaba, pero principalmente ese tema, o sea, yo creo que ahí en ese momento, cuando yo empiezo a ver esos cuadros y esas cosas de curas en esas como benditos, es que en el país hay una historia, hay historias de curas rebeldes, pues o curas como guerrilleros y todo. A mí se me empieza como a generar una pregunta y yo empiezo a meterme, y pues ahí es donde empieza también la goma de uno por leer y un montón de cosas, y bueno, aparece la teología de la liberación en cierta medida, y empiezo como a pensar otra cosa. Me di cuenta que aquí en el barrio Florencia existió una comunidad eclesial de base, entonces eso como que me rayaba el coco. En mi casa pues seguían siendo muy católicos, pero yo observaba cosas que a mí me parecía como muy interesantes, ¿cierto? Como esa reflexión de lo solidario, del hacer bien con el otro. Y bueno, todo eso estaba ahí hasta que llego a la Universidad de Antioquia en el 2004 a estudiar otra cosa totalmente diferente a la sociología, y entro y me toca un paro, me toca una vaina del decreto 3545 y el 2566, yo creo que nunca me van a olvidar, es un montón de cosas, o sea, estudié como 2 meses para estar como 8 meses en paro, y eso fue muy bacano porque entonces ahí toda esa presencia de lo que uno hacía culturalmente en el barrio, de lo que leía, empezaba como a materializarse, ¿cierto? Desde las asambleas, las marchas, bueno, un montón de cosas, y pues ahí empiezo como a pensarme mucho ese rollo de la teología de la liberación, o sea, muy encarretado, a leer, a estudiar, a juntarme con gente, a buscar cosas, ¿sí? Cuento incluso con la suerte de conocer personas que tenían material, que me regalaban, que me prestaban, por ahí conservo como algunos textos, algunas revistas, y todo eso empieza a marcar, digamos, como esa línea. Yo seguía pues como muy metido pues como al tema cultural acá en la comuna, y al PUM pues evidentemente, y ya experiencias, digamos, personales con amigos, con conciertos, con organizaciones, con colectivos, empiezan a madurar todo eso, que fue, digamos, ya lo que conoció como mucha gente, ¿cierto? Pues como la posibilidad incluso de viajar por el país, de estar con la universidad en eventos, con organizaciones sociales, populares, conocer el movimiento campesino, indígena, bueno, el movimiento popular y urbano de otra época, y yo creo que ahí es donde se empieza un poco como a pensar esa diversidad que te decía ahorita de lo popular, o sea, cómo lo popular a mí en su diversidad me llevó a agarrar un montón de cosas y no buscar como una definición exacta de que el flaco es esto, esto y esto, sino que como que en últimas un montón de cosas podían confluir. Hoy en tanta reflexión después de 15 años, como que incluso el tema del anarquismo, el cristianismo primitivo, el pun, a mí se me relaciona, ¿cierto? Es una cosa como tostada, algunos amigos se cagan de la risa, otros son como, vos sos un huevón, eso no es posible, pero uno trata de entender la cosa, de ubicarlo en ciertos contextos, y uno encuentra una cosa que es, digamos, como un continuum, ¿cierto? Y es, digamos, desde la defensa de la vida hasta el amor por el otro, la otra, el cuidado, ¿sí? Como un asunto pues como fundamental en la, disculpame que se me va a descargar esta vaina, en la, en el asunto pues de lo político, de lo organizativo, y pues lo que uno trata de mirar ahí es, bueno, pues si eso ha servido, si sirvió en algún momento para esto, para lo otro, pues ahora puede servir, ¿no es cierto? O es un llamado también a eso del cuidado. Y empezar a creer también como en eso de lo pequeño, de los círculos pequeños, de ese parchecito que uno tiene con los amigos, y crea un fanzine, crea una revista, crea un periódico, crea un, no sé, hace videos y los montaba. A mí me tocó como esa transición de lo análogo a lo digital, entonces, por ejemplo, pues yo no tuve celulares hasta que entré a la universidad, ¿cierto? Entonces también esas vivencias, como desde ahí, permitieron ir creando y consolidando cosas, amistades que duran años, lo que te contaba pues ahorita antes de estar acá, pues acá estoy con un parcero mío del barrio que toda la vida juntos, él es un poco más mayor que yo, pero siempre compartimos alrededor de la música, del arte, de las polas, al barrio, o sea, eso para mí es como lo que yo digo, en últimas casi que mi defensa incluso académica, ¿cierto? Yo soy de los que creo que por más que uno se haya formado en la universidad, haya contado con ese privilegio, pues yo creo que la amistad, la solidaridad también son formas de construir conocimiento colectivo.
y de apostarle desde ahí a otras formas de ser como sociedad. O sea, el conocimiento no necesariamente está todo en los libros y en las cosas, ¿cierto? Está también en eso que yo hago con el otro, la otra, lo que posibilita. Hay cosas que han logrado un alcance que uno a veces como que, uy, se impresiona, ha tenido proyectos que han tenido incluso un alcance internacional, pero, y siempre ha sido desde eso, ¿cierto? Ha sido desde lo cotidiano, desde eso popular, que se han posibilitado y que ha permitido el diálogo con otros y otras. Flaco, lo que decís, bueno, me llama la atención porque me invita como hay varias conversaciones que tenemos pendientes, pero hay una que yo creo que se puede abrir por lo menos acá y es, veo, hombre, Flaco, yo creo que dentro de todo lo que vos estás hablando, hay un tema que transversaliza, y no solamente porque hayas hecho una maestría acerca de eso, sino porque por tu misma narrativa frente a los hechos de tu vida, a tus preocupaciones culturales, políticas, académicas, de trabajo comunitario, y tiene que ver con el tema de la memoria. Flaco, ¿qué papel juega esta reflexión y esta práctica, la memoria que pasa por el tema de archivos, que pasa por el tema de la teología, que pasa por el tema de la música, del punk? ¿Qué papel juega eso en esa práctica cultural y política tuya? Porque hay una lectura que tenemos en común, bien interesante, que a veces critica como el boom el boom de la memoria como estudio, como práctica cultural, como discurso, en cierta medida también institucionalizado, que tiene que ver con decir, oiga, no, es que la memoria parece como simplemente una suerte de recordar las cosas de una forma romántica, pero en últimas muy, muy retardataria, ¿cierto? En últimas, no sé, me gusta la memoria, pues porque las prácticas comunitarias vinculadas a la teología de la liberación, como el convite, como las prácticas, digamos, barriales de formación del barrio, de los tugurianos que vos has estudiado, esa dimensión también de la cultura popular parece algo del pasado. Entonces simplemente es como un amor vacío hacia el pasado que no tiene ningún tipo de relación con lo que nos está pasando hoy, o decir, no, es que el flaco le interesa el punk porque parece una suerte porque tiene un conjunto de dispositivos, de artefactos, de lugares de la memoria que pertenecen más a un pasado de la ciudad que a un presente marcado por otro tipo de géneros musicales como el rap, ¿cierto? Llevándolo a este punto, pero yo sé que obviamente pues tu interés no se basa en que sea como una suerte de objeto de culto, o que esto sea una suerte de objeto de culto, o que los archivos sean una suerte de objeto de culto meramente, sino por otro tipo de razones. Yo quisiera saber de la mano del flaco, ¿qué papel juega esto de la memoria que uno te escucha y transversaliza, digamos, toda esa multiplicidad de elementos de los que vos nos hablas? Sí, incluso, como lo decís, cuando empecé la maestría fue muy teso porque a mí me llamaban, a mí me llamó un profe, yo estaba en Bogotá, además, como a regañarme, como usted, ¿por qué no se inscribió a la maestría que salió de memoria en la Escuela Interamericana de Hortícola? Y yo, ¿qué? ¿Maestría de qué? ¿Cómo así? Bueno, yo no tengo plata. No, que no sé qué, que o sea, fue o sea, me hizo un reclamo, la cosa más berraca, que porque tenía la posibilidad de una beca, no sé qué, y que eso es lo que has hecho toda tu vida. O sea, el enojo de ese tipo fue una cosa, y yo, pero ¿cómo así, hermano? O sea, yo me vengo de yo incluso empecé la maestría matriculándome como 2 semanas después, o sea, fue una cosa así como que me presentaron a la directora de la maestría y como usted tiene que conocer a este tipo toda la vida ha hecho cosas de memoria y vea, no se inscribió a esto, que no sé qué, bueno, al final de eso fue un rollo muy charro ahí y estudiando esa vaina y sí, porque yo he asumido, yo creo que en unos momentos inconscientemente, ahora mucho más consciente, de que la memoria es un proceso permanente, no solo en nuestra existencia y digamos en nuestra práctica, y que hemos hecho de alguna otra forma, no lo sé, pues puede ser muy duro también esto, hemos hecho mal en reducirla solamente como a contarnos historias, solamente como a narrarnos esos hechos pasados,
incluso porque los hablamos es con el tema del dolor, o sea, tenemos como el extremo, como que la reducimos solamente para hablar de los hechos pasados dolorosos y traumáticos, o por el otro lado como medio triunfalista y nostálgico, como así como inmutable, y no entendemos, digamos, una dimensión muy importante en la memoria, que es un asunto más práctico, es un asunto que llama mucho más a una transformación, que llama mucho más a ese valor identitario que es los que nos, pues de alguna otra forma, lo que nos va permitiendo encontrarnos con otros y otras y emprender proyectos comunes, prácticas, digamos, que rompan con cosas establecidas. Y la memoria siendo un ejercicio presente que va allá, va atrás, pues evidentemente, tiene mucho que ver también con eso que se siente, con eso que se vive, con eso que de alguna u otra manera pues nos llama no necesariamente a contar la historia, sino como a pensarnos el para qué contarnos esa historia. Y cuando nos pensamos ese para qué contamos esas historias o para qué las narramos, nos, nos damos cuenta que cuando vamos a mirar, por ejemplo, la historia de los primeros tugurios de Medellín, nos damos cuenta que hoy todavía hablamos de tugurio o que esa palabra hace parte de nuestra jerga. O sea que no es una cosa necesariamente que hace parte de ese pasado, es una cosa que tenemos hoy. Lo mismo desde las experiencias organizativas, comunitarias, populares, estar en una casa, más allá de entenderla como el patrimonio, porque a mí esa palabra no me gusta un poco porque trata de ser muy homogenizadora, pero si usted está en una casa, esa casa que representa es, o sea, a partir del pasado que representa hoy, ¿sí? Casi todas las grandes corporaciones comunitarias que tenemos en la comuna fueron, por ejemplo, originadas por la teología de la liberación, o sea que hay un germen que está presente hoy, no es que eso estaba en el pasado. Prácticas que tiene una organización como la que vamos a tener mañana, que es de personas muy cercanas que amo con el alma, como convivamos, parte de lo que son ellos como sujetos de esa corporación es por la teología de la liberación o por la experiencia de la CEPS en el barrio Manrique. O sea, que no es una cosa que se quedó por allá, eso se preserva hoy en una práctica comunitaria, en una práctica solidaria, y que yo creo que es lo que realmente le da la potencia a la memoria, ¿sí? La memoria es importante en muchos campos para recordar y digamos, efectuar muchas acciones, pero no podemos reducirla solamente como a eso, ¿sí? Incluso no podemos reducirla simplemente como al tema de que un objeto es algo del pasado y ya. Entonces, como no, yo tengo esta libreta que era de mi abuelo en los años 60, pero pues está en el presente. Y lo que vos haces con esa libreta hoy, ¿cierto? Es de alguna otra forma el dinamismo de la memoria, o sea, ya no se quedó en el pasado, está aquí con hoy, vos la cuidás, la guardás, haces otras cosas con él, es decir, la memoria está en constante transformación, está en constante movimiento. Y eso es lo que a mí me parece realmente potente y que creo que debería ser, digamos, como una de las perspectivas en las cuales asumamos este tema de la memoria o las memorias en plural, como lo menciono con muchos compañeros y compañeras en los proyectos que tenemos, ¿cierto? Como más en plural, porque tampoco es una cosa sola, tampoco es una cosa que está ahí y ahora nos viene pues como rayando mucho el coco con ese tema ya también de irle poniendo como adjetivos a esas memorias. Entonces, bueno, ¿son memorias solas o son memorias subterráneas? ¿O son memorias disidentes? ¿O son memorias de rebeldías? ¿Cierto? Como sin miedo a ponerle ciertos adjetivos, porque ahí hay otras cosas, ¿cierto? Ahí hay otras cosas y necesariamente sigue siendo un escenario en disputa, donde es a partir de eso que está por debajo que podemos no crear otro discurso hegemónico de las memorias, pero sin insertarnos en los relatos y dar una diversidad mucho más amplia de lo que implica eso. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha posibilitado de alguna otra forma asumir el PUN como parte integrante de mi vida, pero también asumir que eso tiene mucha, digamos que la experiencia que nos ha tocado vivir como desde el PUN, tanto desde lo musical, como desde el movimiento, como desde todo lo que abarca el PUN, eso me ha implicado asumirlo como parte de la investigación de los tugurios, ¿sí? Entonces acá la gente, nosotros tuvimos pues acá un amigo del barrio, Caliche, pues muy representativo en el PUN de la ciudad, tuvo un proyecto el año pasado de unas caminatas donde se recorría el territorio para contar desde el PUN el territorio. En esas caminatas yo había empezado el sótano, entonces Caliche me invita a ser parte de las caminatas y empezamos a incorporar cosas del sótano y de mis investigaciones a las caminatas del PUN. Y vos no te imaginas la cara, por ejemplo, en una de las estaciones, en uno de los recorridos en el barrio Lenín, yo sacando una foto con Caliche gigante del padre Vicente Mejía, a tratar de relacionar cómo la memoria de los tugurianos, la memoria subterránea, la resistencia tuguriana en el barrio Lenín, era lo mismo, pues no digamos lo mismo en el sentido estricto de la palabra, pero era
esa resistencia y esa forma de habitar y resistir en el territorio de los tugurianos en esa época del 70 y 70 era la misma que los punkis en la misma esquina donde estuvo Vicente tuvieron que hacer en los 80s y 90s, cuando ya el barrio pues estaba súper consolidado, tiene otro nombre que se llama Francisco Antonio Sea, pero también les tocaba, ¿cierto?, disputarse la esquina, disputarse el derecho a poner la música, bueno, en fin, y cómo mostrar que digamos, Medellín tiene muchos más relatos de esos que nos han hegemonizado, de los relatos de la ciudad narcotizada, paramilitarizada, y todo ese N cosas que creemos que es Medellín. Medellín también es una ciudad muy rebelde y tiene memorias que han estado en cada calle, callejón, y que pues hemos sido nosotros los que hemos y las que hemos dejado que esos relatos se queden allá en el olvido, ¿cierto? O no los saquemos a relucir. Entonces yo creo que también es como esa necesidad, y si hay cruces, Duque, o sea, es que uno se empieza a enterar y claro, o sea, el PUN y el movimiento social, por ejemplo, el PUN y las artes, ¿sí? Eso está transversalizado porque lo popular lo permitió, ¿sí? Porque estar en una esquina o en un barrio, en un parque, no era solo los que escuchábamos PUN, también habían a veces raperos, también estaban parceros que hacían teatro o circo o cualquier otra cosa, entonces era esa mezcla de arte, música, o sea, un montón de cosas que nos permitieron y nos siguen permitiendo habitar y construir el territorio desde otras miradas. Obviamente algunos, la academia, la organización social nos ha dado muchos más elementos y los hemos tratado de poner en común con esos, pero es más como esas confluencias y esa memoria de lo que hemos sido y lo que somos que nos ha permitido realmente revitalizar y darle como un potencial político a eso, digamos como a esa nostalgia de la memoria, por decirlo de cierta forma, que es muy importante pues como tenerlo ahí, no quedarnos simplemente como qué bacano es o tal. Hace poco discutía con un amigo de yo, pues, que con el tema de los cassettes y que en mi casa ponemos cassettes y tal, es que vos sos muy nostálgico, y yo decía, no es solo la nostalgia, o sea, cuando usted viene y ponemos un cassette, usted viene y me lo regala, usted viene y trae el suyo y lo escuchamos, ¿qué hay en medio de eso? O sea, no es la nostalgia de que, ay, mira el cassette tan bonito, esa época tan bacana, no, lo estamos volviendo a escuchar, hablamos, nos acordamos, tratamos de hacer cosas, tenemos un vínculo afectivo, eso, o sea, para mí eso es, digamos, la vitalidad de la memoria, no el cassette por sí, o esa nostalgia de tener el cassette, sino otra, o sea, lo que está ahí alrededor que realmente me permite construir con el otro y con la otra. Bien, Flaco. Bueno, muy interesante. Bueno, tenemos como varias cuestiones ahí con el tema de la memoria que creo que son bien actuales, no solamente para la coyuntura de la ciudad, sino pues en general para lo que vivimos viniendo en este país hace años. Flaco, mira, te saludan. Gina Spiragelli te dice que Flaco multidimensional. Juliana Ramírez Rojas nos saluda también a la chispa. Un saludo a Juliana. León Alexander Castro te dice Flaco, un abrazo fuerte. Cristian Camila Henao también. Itae Vasco, te mando un abrazo. Entonces, bueno, nos están viendo y escuchando bastante. Invitarles a que sigan esta transmisión y conversando, que todavía nos queda un ratico por acá. Flaco, bien, y hablando de todo eso, un poco como también llegando al punto de este conversatorio, del festival en general, y es, bueno, yo converso con el Flaco y en general lo que venís trabajando y los artefactos y dispositivos que empleas para los trabajos sobre memoria, los trabajos sobre teología, los trabajos sobre punk, son artefactos con un soporte análogo, que el cassette, que el archivo, o sea, que el documento viejo, que la fotografía también recientemente. Interesante de pronto si ahorita nos contaba un poquito de eso. Bien, en general, bueno, nos has hablado del cassette, de la fotografía, en menor medida, pero un poquito también hemos hablado de discos de vinilo. Bueno, de la serigrafía, la ilustración, el periódico viejo, la revista, el fanzine, de una forma muy importante el fanzine también, en lo que has desarrollado. Bien, entonces son en general objetos bajo un soporte análogo.
La pregunta, Flaco, es, bien, ¿cómo te ha ido? Creo que no solamente debido al tema del segundo trimestre del año, con todo esto de la pandemia, el aislamiento, aunque sí he visto que ha sacado especialmente en esta época muchas cosas con soporte digital, pero ¿cómo te ha ido en esa virtualización de estos dispositivos, de esta forma de últimas también de gestión cultural y de, y de creación pues de contenidos y de reproducción de contenidos, teniendo en cuenta algo, Flaco, que cuando hablamos de cultura libre también es muy importante y la gente que empezó a hablar de cultura libre a partir del movimiento de software libre y todo lo que de eso se derivó, dijo, oiga, es que estamos rompiendo las barreras de la cultura privativa, que no solamente tiene que ver con que una gran corporación aprisione una licencia o que no te permita escuchar músicos, sino también con el soporte. Un cassette lo tenés vos y lo escucha quien está con vos. Uh-huh. Una fotografía la ves vos y la ve quien la ve con vos, a menos de que se digitalice. Bien, pues con lo que dice la gente de la cultura libre es, venga, hombre, pues es que estamos rompiendo un poco las barreras de la privación de la cultura y liberando cultura a partir de redes telemáticas que hoy funcionan como las redes sociales, que funcionan como los sitios web, que funcionan como digamos, las tecnologías que, como la religión, que como un poco todo puede servir o para subordinar o para liberar, ¿cierto? Y un poco nuestra intención, pues por eso hablamos de cultura libre, es de liberar cultura, ¿cierto? Bueno, me gustaría saber en estas reflexiones un poco el Flaco cómo le ha ido con eso, teniendo en cuenta que mi visión, por ejemplo, que tengo de vos es lo contrario al soporte digital. Yo recuerdo que la única vez que me has pasado algo en soporte digital han sido CDs con un autorun que corría en Windows 90 y pico y hombre, increíble, creo que es la primera vez que veo esto. Entonces, me gustaría saber cómo te ha ido con el podcast que he visto que has sacado, cómo te ha ido con la publicación de un libro digital, cómo te ha ido con fanzines digitales o webzines, como le dice alguna gente. Bien, te escucho. Pues hombre, sí, ve. O sea, evidentemente sí he sido como más análogo, más cositero, como decía yo. Ahorita también pasó un amigo pues como de refilón y entró pues como a saludar porque nos vio al Cuervo y a mí y tal. Y entonces preguntando como por una vaina que compré en estos días que tenía un muñeco, entonces me decía otro, ya lo picaron para comprar unos muñecos, no sé qué, Y pues sí, o sea, yo he encontrado en ese tipo de cosas como parte de lo que soy, parte de lo que considero fundamental también, pues como para hablar de muchas cosas, pero evidentemente lo digital ha tocado, o sea, y no, incluso no solo desde esta pandemia, incluso desde antes, con el tema, por ejemplo, de algunos parchecitos que tuvimos de comunicación popular y tal, pues nos tocó como arriesgarnos a aprender, por ejemplo, a diagramar un volante digitalmente, un periódico, un fanzine que tuvimos. Yo siempre fui muy esquivo a eso, pues de hecho hoy todavía a veces con cosas soy muy esquivo y esto me ha pegado un poco duro, pero no ha sido del todo tan traumático, es decir, se han posibilitado un montón de cosas. De hecho, el fanzine, que es una edición digital, algunas cosas se han hecho como a mano y eso, pero prácticamente es todo digital. Es incluso una apuesta por eso, ¿cierto? Por tratar de ir incorporando cosas que potencian, por el contrario, los proyectos, la apuesta por el repositorio digital que se creó para el sótano, por ejemplo, ¿cierto? Incluso pues ahora vengo tratando de pensar ese tema de las redes y no sé qué, para compartir que una cosa, la otra. Y pues a uno le toca ir como tratando de incorporar eso sin perder la esencia, pero sí como para darle un uso y que las cosas se visibilicen mucho más. El podcast, por ejemplo, yo no sé editar audio, pero cuando empezó esto decíamos, escucha, por el sótano, ¿cómo va a parar? Entonces en conversación con la Casa de la Cultura y todo, pues hermano, toca recrear algo y yo no, pues el audio me gusta mucho, pues el tema de los podcasts me ha parecido como interesante, pues arriesguémonos, sí o qué. Entonces yo me tiré ahí con esa vaina libre del Audacity, en algún momento por ahí con un amigo en la U me explicó cositas, entonces traté como de acordarme, cosas que con amigos acá en la comuna uno sabía, porque con la música montando conciertos pues aprendió
que a mover ciertas cosas de las consolas, de unas vainas, a educar un poquito el oído. Yo, bueno, eso tiene que funcionar para hacer un podcast, y pues a la final ya van 6 podcasts de la investigación sobre esta fase de investigación del sótano, y seguimos incursionando un poco pues como en eso, ¿cierto? Y pues yo preferiría que fuera de otra forma, pero en última yo creo que esto ha potenciado también, ¿sí o no? Sí siento que no debemos reducir pues como todo a esto, pero que sí es importante pues aprovechar estas plataformas, buscar las mejores plataformas, digamos, con ciertos criterios, incluso con eso que decías de lo libre, de lo común pues en la era digital, como para empezar a compartir, a regar, a intercambiar, a difundir en últimas el material, pues porque ese es el alcance que tiene también, o que tienen los proyectos. Yo sí, digamos, de alguna otra forma, trataré en la medida de lo posible de que con toda esta vaina que uno hace, pues así sean en algunos momentos digitales o cosas, pues siempre podamos tener la oportunidad de tener otro tipo de soportes. Entonces, en el caso, por ejemplo, puntual del sótano, pues ojalá sigamos haciendo podcast y editando digitalmente cositas, pero también tener cosas en físico, ¿sí o qué? Como lo que les contaba, pues que estoy haciendo aquí con el parcero, después otra propuesta, como tratar de tener ahí un equilibrio entre lo análogo, lo digital, ¿cierto? Se sabe que en algún momento pues habrá que darle más fuerza a una cosa, pero también es como la posibilidad del acceso hacia otros y otras que lo tengan, ¿cierto? Hay cosas, pensando un poco en alguna estrategia que tenemos por ahí con esta editorial independiente que te contaba del amigo Armadillo Sangrante, también estamos pensando en, bueno, pero hay que pensar en los proyectos juntos, pero que sean como de bajo costo para la gente, o sea, como que se compartan digitalmente y la gente no se pueda imprimirlo, pueda rotarlo, o sea, como también en esa lógica, ¿cierto? Que es importante pensarla, porque si no pasa eso, lo que vos decís, como que entonces seguimos acá en la comuna, todo rueda acá, los 2 o 3 corporaciones que están en otros territorios, pero hasta ahí llegó el parcero que te recibe en Bogotá, que tiene una librería, el parcero de Bucaramanga, pero no, pero sigue siendo en circulitos como muy pequeños, pues a veces tienen mucha difusión, pero otras veces no. Entonces, digamos que la idea sí es como ir mezclando en esto, no es fácil, pero tampoco es traumático, ¿sí o qué? O sea, es más traumático es estar siempre pegado a la pantalla del computador, pues eso sí como que tu trabajo, lo que tú haces por el movimiento político, comunitario, lo que sea, siga siendo el computador, eso como que sí, como que fue pucha, como que se siente un poquito más en la reflexión, pues que uno hace como hasta qué punto entonces este aparato es casi como media vida, pero, pero no es traumático en cuanto a las posibilidades que permite y lo que, bueno, pues podemos hacer como un día como hoy, de estar entre amigos, amigas, conversando, de que tal vez mucha gente nueva nos está escuchando o medio nos distingue, pero distingue la chispa, al sótano, al flaco, a Duque, al que sea, pero se enteró y está ahí, entonces está conociendo mucho más, es decir, esta es la posibilidad. Pero creo que sí, creo que no es traumático, insisto, pero siento que es importante no dejar también otras cosas que digamos son más materiales, pues como esa defensa también de que esto es muy bacano, pero hombre, nos tenemos que volver a encontrar, pues, o sea, los abrazos, los afectos tienen que volver porque si no yo creo que nos vamos a enloquecer siempre viéndonos por una pantalla. Bien, sí, claro, es cierto. Y a propósito que sí se va moviendo esto y se va moviendo más allá de nuestros pequeños círculos, nos saludan desde Pamplona. Michael, saludos a Michael que nos está viendo desde Pamplona. Bien, flaco, y bueno, y es cierto, y creo que interesante, me gustaría como ir ya dándole como algún punto de cierre a la conversa con algo que no es reciente en tu vida, pero que como proyecto creo que es uno de los proyectos más recientes, y es el sótano. Me gustaría que nos hablaras un poquito de lo que es el sótano, de por qué las memorias de Punk Medallo, de qué es esa cuestión y por qué, si bien ya hemos como abordado esto un poco, pero porque alguien que pasó por tantos elementos desde la comunicación, la teología, la formación, en fin, hoy en día está generando fanzines, está generando productos culturales en torno al Punk Medallo. Bueno, pues es el más reciente, sí, como vos decís, pero ojo, pues que no implica que no se haya dejado lo otro. O sea, por ejemplo, ahí estamos
al pelito. Yo creo que cada que te digo lo mismo de publicar el libro sobre Golconda, o sea, eso que es una vaina que llevamos buscando 2 años, pero ahí vamos, fuerte, tal. Comuni todavía existe, de hecho, mañana tenemos una reunión entre Bogotá y Medellín como para cuajar cosas que tienen que ver con estas memorias subterráneas de la teología de la liberación, que eso sí yo creo que, eso sí no se deja, pues, eso sí va a seguir caminando, se los aseguro, se los prometo, yo no dejo esa vaina porque considero que es fundamental, no solo en mi vida, sino en la vida de todos y todas. Pero bueno, el sótano como proyecto, pues es como un escape a muchas cosas, es un ejercicio fanzine, pero también un ejercicio investigativo que pretende, digamos, insertarse en medio de otros esfuerzos investigativos que hay alrededor de esta contracultura o movimiento de nuestra ciudad, como en el caso de Caliche, pues que les contaba, que fue como el que empezó a arriesgarse a escribir sus memorias, plasmar unos libros, el caso de investigaciones, por ejemplo, incluso que mezclan lo académico muy fuerte, como el tema de Ricardo Gómez, que es Don Vito, que está haciendo una tesis de doctorado sobre el Pumedallo, un parcero también, pues, con el cual se ha dialogado y se ha contado pues mucho frente al PUN en Medellín. Entonces es como un ejercicio más que trata de seguir posicionando esas memorias subterráneas que hacen parte de los relatos de ciudad también, que el PUN tiene mucho que ver, como te decía ahorita, con el tema artístico en el momento, con el tema de la resistencia, con el tema de lo popular, con el tema de barrio, y pues normalmente no aparece como tan común en los relatos, ¿cierto? Y yo creo que esto, el sótano como ejercicio, pues como digamos como investigación, y como ejercicio cultural aliada a otras, digamos, organizaciones acá en el territorio, amigos, amigas, pues lo que pretende es eso, insertarse en un escenario donde se disputan los relatos y las narrativas sobre la memoria de la ciudad, y que le apuesta, digamos, a esa materialidad desde el fanzine, desde la calcomanía, ahora pues desde los repositorios digitales y la apuesta digital, y que pretende materializar algo que para mí ha sido como reflexión el último tiempo, y es la manera de ser y de hacer con otros y otras. Lo que te decía ahora, creo que ahora es donde más debemos aferrarnos a esta idea de la amistad y lo colectivo como la manera de resistir a esta ilógica, porque no es lógica, esta ilógica de un sistema, ¿cierto? Que sigue explotando, oprimiendo, que sigue masacrando a muchísima gente. Yo creo que ahora es la defensa de unos principios del cuidado y de la compañía con el otro y la otra que nos van a permitir apuntalar muchos proyectos desde múltiples aristas, desde múltiples facetas, para hacerle resistencia y entrar en la ofensiva y transformar, digamos, esa realidad tan cruel, pues, porque yo a veces no encuentro ni siquiera como el adjetivo para ponerle ahí, de este sistema que cada día demuestra más sus uñas y las saca sin mayor piedad, pues, contra muchas cosas, desde lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Y creo que el sótano es eso, ¿cierto? Es como esa reunión de amigos y amigas que, si bien es una investigación que surgió en una clase, en una maestría, cogió fuerza, bla, 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 eso tendrá muchas historias, eso no sería nada, lo decía hace poco también en otra charla, eso no sería nada sin los afectos y sin lo que está con el sótano, o sea, sin los amigos que ilustran y apoyan esto, que vienen y te dicen una opinión, sin las compañeras, sin la compañera de la vida que te dice esto me gusta mucho, esto no me gusta, y que en la cama te puede decir acostado durmiendo como muy bacano lo que sacaron del sótano, no estoy de acuerdo con esa propuesta de ese foro, de las corporaciones y los movimientos culturales que hacen parte de la comuna y que nos vemos y nos encontramos como hay que hacer esto, entonces tenemos esta posibilidad de hacer este conversatorio, venga, ustedes que trabajan en la escuela popular, compañeras, entonces mezclémonos acá, y el flaco que investiga entonces nos ayuda con esto, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que de alguna u otra forma nos está demostrando la necesidad de diversificar las formas de resistir, de hacer y de proponer sociedad. Yo creo que ahí es donde está como la clave. El sótano no pretende ser un ejercicio acabado, no pretende ser el ejercicio único de las memorias del Pun Medallo, pero pretende insertarse con otros y otras, encontrarse, hacer cosas con otros, con otras que se interrogan por lo mismo, o que incluso se interrogan por otras cosas, pero como lo decíamos ahorita, que encuentran similitud. Entonces, hay parceros que no saben nada del PUN, no les gusta el PUN, pero estudian otras contraculturas, otras subculturas, otras memorias subterráneas, y nos enlazamos, tenemos puntos en común, nos pensamos eventos, nos pensamos vainas, nos pensamos tal vez escribir cosas,
grabar cosas, hacer un audiovisual de cosas, y pues eso es lo que, digamos, va permitiendo generar como otras formas de ver, entender el mundo y pues buscar transformarlo, porque creo que tampoco es como la idea de hacer por hacer. Lo que estamos haciendo también es para algo. Si no, creo que sí sería un ejercicio vacío, como le decíamos ahora, la memoria. Si yo cuento una historia dolorosa o importante del pasado para contarla y ya, pues es vacía. Pero si la cuento porque tengo una perspectiva del porvenir, ¿sí? De lo que viene, ¿sí? Pues creo que ahí es donde tiene la contundencia y la validez política, popular, social, lo que sea, ¿sí? Que tiene el ser humano realmente, y su compromiso realmente con ese mundo que está allí. Y esas son las cosas que de alguna otra forma nos permiten cimentar vainas importantes de la vida, no solo de la vida comunitaria, sino de la vida humana y de la vida en sociedad, como el amor, el afecto, la solidaridad, ¿sí? Yo creo que para mí es muy difícil entender proyectos políticos, culturales o lo que sea si no está transversalizado por el afecto, por el compañerismo, por el amor. Y es ahí donde uno encuentra todo, en últimas también, o sea, es en estos procesos donde uno encuentra a sus amigos, sus amigas, donde encuentra a la persona que ama o el compañero, la compañera que ama. Entonces creo que eso es lo que realmente a uno como que lo fortalece, ¿cierto? Creo que la identidad en últimas del barrio es eso, ¿sí? O que como lo que confluye ahí uno después, uno se puede ir, se puede mover de barrio, pero como que el ombligo, yo no sé, un pedazo del cuerpo le queda también ahí donde es y permite que eso confluya. Entonces creo que en realidad eso es lo que a mí me ha parecido no solo importante, sino como fundamental, y que ha permitido consolidar proyectos, que ha permitido que las cosas no mueran. Aquí pues creo que muchos de los, no he visto quienes estaban conectadas, pero el Camilo Vive, por ejemplo, como un proyecto muy significativo para esta ciudad, no murió, o sea, se transformó en Comuni, viene haciendo cosas de otra forma, pero fue un proyecto que si no hubiera sido por los afectos, hubiera sido, no sé, 3 libros más, una revista más, y pues todo bien. Pero digamos que los afectos nos han permitido generar desde la misma amistad y el amor hacia otros y otras, nos ha permitido continuar en proyectos y pensarnos cosas juntos, juntas, y desde la individualidad puesta en colectivo, pues también un montón de iniciativas que le dan sentido en últimas a la vida también, no sé, yo creo que la pregunta es por ese sentido también. Bien, flaco, sí. No, te agradezco mucho. Sé que la gente que nos está viendo y escuchando también por tus reflexiones, yo creo que es como una pizquita de lo que uno puede encontrar en proyectos que tenemos compartidos, de tantas redes de apoyo, amor y amistad que giran alrededor de estos años de trabajo, de últimas de trabajo cultural, político, social. Y no, flaco, muchas gracias. Invitar a todo el mundo a todos quienes nos están viendo, que nos van a ver dentro de 2 horas, 1 año, 2 años, que entren y que, por ejemplo, entren al Facebook. Ahora que estamos hablando pues de los soportes digitales, del sótano fanzine. Ahorita les vamos a dejar acá un link para que ahorita el máster nos deja acá un link para que la gente lo comparta en comentarios, para que conozcan un poco el proyecto del sótano. Y bien, no, flaco, agradecerte a la gente que nos está viendo por estas reflexiones, por estar compartiendo, por estar pasando una noche de viernes escuchándonos, haciendo parte de este festival. Y bueno, sin más, también invitarles a que mañana tenemos una agenda muy nutrida de festival. Estamos desde las 10 de la mañana con 2 mesas de trabajo, una en patrimonio, en Prado Distrito Patrimonial, que va con la gente de los parceros de Plazarte, Cultura Independiente, va a estar Daniel Miranda, por ejemplo, para que caigan. Vamos también con el taller de collage digital, que va a estar Miguel Ángel Betancourt, un compañero muy calidoso para la gente que quiere introducirse al tema del collage digital. Ambos van a las 10 de la mañana. A mediodía tenemos invitados internacionales, la editorial Traficantes de Sueños, que a propósito es bien destacada
en el tema de cultura libre y de liberación de contenidos editoriales, software, video, de todo, un taller de gestión estratégica de medios y redes, Flaco, para que asista y se meta con el fanzine, con Andrea Puentes, que es compañera de la revista Cartel Urbano. Una mesa de trabajo de medios radiales con La Esquina Radio, que es la radio comunitaria Tracito de la Chispa, y Contagio Radio, que seguramente lo conocen bastante. Y los últimos 2 conversatorios que nos vamos con Vivamos y la Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel, para que estén bien atentos y atentas ahí, la gente de la nororiental. Y un conversatorio final para cerrar con Aquí Noticias. Entonces la agenda de mañana está bien nutrida, les invitamos a que hagan parte. Y bueno, Flaco, no, me despido agradeciéndote tu participación hoy en el festival. No, hombre, eso, ustedes saben que la chispa es una casa, es uno de los procesos como de mis amores, y que siempre voy a estar ahí en la medida de lo posible, pues, como no solamente participando, sino también posibilitando que estas cosas sigan pasando. Ustedes saben que conmigo cuentan para lo que sea. Igual agradecer pues como a todo el mundo que estuvo ahí conectado. Ahorita me pegaré una chismoseadita pues como a toda la gente que estuvo por ahí conectada, que estuvo saludando. Y pues bueno, aquí seguiremos y seguiremos haciendo cositas como por los proyectos, por los sueños, por todo. Y sí, así suena raro, pero desde las memorias subterráneas de los curas, de los tugurios, del PUN, desde muchas cosas que están ahí desde los territorios. Listo, Flaco, te agradezco, agradecemos a la gente que acaba de comentar, a Mauricio, a Fernando, invitados a participar mañana desde las 10 hasta las 9 de la noche tenemos programación, entonces nos vemos, hasta luego. Flaco, gracias.